principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote, quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. El verso 4, si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. El verso 5 dice, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Amén. El tema de esta noche es el tabernáculo que está en el cielo. Nosotros somos los tabernáculos de hoy en día. Nuestro cuerpo, alma y espíritu es el tabernáculo nuestro de hoy en día, ¿sí? Pero el original, el verdadero, dice la Biblia, que está en el cielo. Dios le dijo a Moisés, Dios lo llevó al cielo a Moisés, al tercer cielo, y lo llevó allá y le dijo, Moisés, así como tú ves aquí en el cielo, hazlo en la tierra. Yo sé que seguimos hablando del tabernáculo de Moisés, pero creo que no nos alcanzarían los días en la tierra para entender qué fue lo que el Señor Jesús quiso decir con el tabernáculo de Moisés. Y después ver el templo que hizo Salomón y entender cómo funcionan ambas partes y entender qué tiene que ver con nosotros. Yo creo que no nos alcanzarían los días en la tierra para entender y estudiar todos los misterios que el Señor quiso decir en lo que era el diseño del tabernáculo. Pero algo que sí tenemos que tomar en cuenta tú y yo es que dice la Biblia que allá en el cielo está el original, dice, ¿sí? El punto principal, vuelvo a leer Hebreos 8:1, el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Está hablando de que Jesucristo está en el cielo, resucitó, está en el cielo y está sentado a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Amén. Y Él es nuestro sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Y dice, allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo. Me llama la atención esa parte de ese verso, porque muchos hoy en día no quieren servirle al Señor. Y el Señor mismo le sirve al Padre. Aquí dice, Pablo está diciendo, allí Jesucristo, allí le sirve como ministro en el tabernáculo del cielo. Muchos piensan que cuando lleguemos al cielo, solo nos vamos a sentar o vamos a escoger una hamaca, una cama o una silla de esas plegables. Y ahí vamos a estar y después de 500 años vamos a llegar donde alguien a decir, ¿y cómo te va vos? Ya llevamos 500 años aquí, ¿verdad? O sea, muchos piensan que así vamos a estar en el cielo como vagabundos, como que no vamos a hacer nada. Pero si lo que hacemos aquí en la tierra es lo que vamos a hacer en el cielo, dice la Biblia. Y Jesucristo algo que dijo fue, yo vine a servir, dijo Jesús. Amén. Para que ustedes también sirvan. Para que ustedes también sirvan en el templo. Hoy en día, pues estos edificios, podemos decir que es la casa de Dios y es el templo donde nos congregamos, son las sinagogas donde nos congregamos. Y la Biblia dice, sirve al Señor tu Dios. Cuando Satanás lo estaba tentando a Jesús en el desierto, le decía, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo. Entonces aquí miramos a Jesucristo. Aquí Pablo está hablando de Jesucristo, porque Pablo fue llevado al tercer cielo. Y Pablo está diciendo, ahí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote, y Jesús es el sumo sacerdote en turno, y Él será el único para siempre. Amén. Ya no habrá otro más.
Y dice, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar ofrendas. Allá en el cielo también tiene que seguirlo haciendo, presentando ofrendas. Hay muchas personas que hoy en día pues no quieren darle una ofrenda a Dios, mucho menos un diezmo a Dios. Porque no, es que este mes no voy a poder. Yo solo te digo, mira el ejemplo de Jesús, que aún estando en el cielo, sigue dando ofrendas de alabanza y de adoración y de distintas maneras, distinto tipo de ofrendas, dice aquí, perdón. Hoy sí he andado un poco mal de mi garganta, sí. El verso 4, si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Hoy sí me atacó. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes, gracias, soy grito, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exigen la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia y una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba para construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo. Entonces, Jesucristo dice, yo estoy arriba, en el tabernáculo, en el real, porque existe el verdadero. De allá trajeron la copia, a Moisés se la dieron después a David para que construyera el templo. Y le dan después los planos a Pablo para entender el nuevo tabernáculo que somos tú y yo, que llevamos por dentro, que es nuestro cuerpo, alma y espíritu. Siempre lo he dicho. El verso 6, 6 de Hebreo. Sigamos leyendo esta noche. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio. O sea, cada uno de nosotros tenemos un ministerio que cumplir aquí en la tierra. Y dice aquí, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado con Dios en promesas mejores. Amén. Si miramos, Jesucristo no está ya solo sentado a la diestra del Padre. Él está sirviendo, dice la Biblia. Está haciendo sacrificios allá a la diestra del Padre. Sigue haciendo todo eso. Amén. Entonces, yo sí te motivo, hermano, hermana, que vienes a la casa de Cristo. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Busca al Señor mientras Él nos da la oportunidad de buscarlo a Él. Sírvele, porque muchos ya no quieren servir en la casa de Dios. ¿Por qué? No, pastor, es que mis compromisos, mi estudio, es que no, de verdad, los grupos de trabajo de la iglesia no me agradan. Y yo te pregunto, pues que hermano, la iglesia es un probatorio. Eso es algo que mucho pueblo no entiende. La iglesia es un probatorio. Aquí nos están probando el carácter. Aquí nos están probando si somos constantes, si nos congregamos los días que hay reunión. Es un examen, la iglesia es un examen diario. Que cuando yo ministro al Señor, si me subo, si es un músico, si es un adorador, un cantor, si es alguien del altar, si se sube con manos limpias a adorar a Dios, Dios lo está examinando, Dios está probando. Si está en una de las demás áreas de trabajo de la iglesia, diaconado, multimedia, área de niños, discipulados, Dios está viendo si llegan a servir con manos limpias. Pastores, que por eso no quiero servirle a Dios, porque tengo manos sucias. Entonces límpiate, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que servirle a Dios, no a las tinieblas. Amén. Eso es lo que la palabra enseña. Nosotros tenemos que servirle a Dios y no a las tinieblas, no a los deseos de la carne, no a los deseos de qué tipo habrá que mucha gente rinde sus deseos a eso. Dios dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, dice, y sírveme con todas tus fuerzas. ¿Por qué, hermano? Porque allá en el cielo, en el tabernáculo que hay en el cielo, allá vamos a ir a servir.
Allá no vamos a ir a estar de paseo, ni de vacaciones, ni vamos a ir a ver, ay, voy a ir a conocer aquella galaxia que el Señor hizo, y que de la Tierra yo la miraba, y él la de Orión, voy a ir a conocer. No, hermano, nosotros vamos a ir al cielo primero a servirle a Dios. Segundo, adorar y alabar al Señor. Amén. Tercero, habrán tareas que el Padre nos dará. ¿Como cuáles? Pues la Biblia no aclara qué tipo de tareas vamos a ir a hacer al cielo. Algo que sí deja ver algunas de las epístolas de Pablo es que dice, este evangelio lo llevaremos al cosmos, lo llevaremos a las estrellas, dice, lo llevaremos a regiones lejanas, dice. ¿Por qué? Pues habrá que, de plano, algunas creaciones que han caído en otros lugares, Dios les dará la oportunidad de ser redimidos por la sangre de Cristo, como tú y yo, pero nosotros fuimos los primeros. Eso sí está claro. Amén. Pues por lo menos eso deja entender el panorama bíblico. Entonces nosotros no venimos a la iglesia solo por venir a la iglesia. Venimos a la iglesia porque es el entrenamiento que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Porque cuando estemos allá con Él una vez más, allá van a haber miles de tareas que hacer. Hermano, si será una eternidad con Él. Si usted ya está cansado de su pareja que tiene cuántos años de casado, 15, 20 años, y usted siente que ya fue una eternidad, ¿ya te imaginas una eternidad con Dios? Pues, lo bueno es que Dios no va a ser como tu pareja, que te va a sacar las canas verdes, ¿verdad? O las canas blancas, no sé qué color sean sus canas, pues, pero allá va a ser amor, allá no va a haber la maldad, ni el odio, ni el rechazo que miramos aquí en la tierra. Y dice Apocalipsis 22:3, en la Arcas Fernández se llama esta versión. Apocalipsis 22:3 dice, allá no habrá nada maldito, dice. Será para siempre la ciudad del trono de Dios y del Cordero, donde sus servidores le rendirán culto. Y muchos piensan que, ay no, pastor, mucho culto. Así dicen muchos, por lo cual muchos no vienen entre semanas. Ay no, pastor, mucho culto. Usted es muy religioso. O sea, yo solo pienso o trato de entender el mensaje que me dicen cuando yo no los veo día de semana, muchos. Ese es el mensaje que dan a entender muchos. No es que eso de mucha iglesia, pastor, eso es muy religioso. Eso es ya de la antigua. Y yo te diría, pues tú no lees Biblia, hermano. Hermana, tú no lees Biblia porque Apocalipsis 22:3 dice, allá no habrá ya nada maldito, dice. Será para siempre la ciudad del trono de Dios, dice, y del Cordero, donde sus servidores le rendirán culto. Y cuando tú miras en Apocalipsis muchos versos, los que salieron de la gran tribulación, una de las cualidades que tienen ellos, dice, es que y día y noche le servían delante del trono, dice. ¿Lo ha leído? Y día y noche adoraban a Dios, dice. ¿Por qué? Porque fueron cristianos que no querían congregarse más. Fueron cristianos que fueron dejados para la gran tribulación porque no querían adorar al Padre. Entonces la gran tribulación los hizo reflexionar, los hizo cambiar y ahora cuando se presentaron a la realidad delante del trono del Padre, ahora estaban sirviéndole día y noche. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser del grupo de que se queda la gran tribulación para entonces de entender que tenemos que alabar y adorar a Dios cuando hoy podemos ser del grupo que ya entendemos que debemos de congregarnos, que debemos de servirle, que debemos de adorarle, que debemos de rendirle culto a nuestro Dios como la Biblia lo dice? Pues hay dos grupos y por eso Dios da premios distintos. Y el premio de los que se van en el arrebatamiento fue porque una de las cualidades fueron constantes, constantes, constantes. Y aquí me llama la atención, dice, donde sus servidores le rendirán culto allá para siempre, en la sinagoga, en el tabernáculo, en el templo de Dios que hay allá en el cielo, en donde en la Nueva Jerusalén, donde Dios tiene esas cosas maravillosas para aquellos que llegaron a ser como Dios quiso que fueran. Hoy en día muchos se arriesgan a no buscar a Dios.
Hoy en día muchos se arriesgan a acomodarse, a no seguir las órdenes de Dios. Pero cada quien tiene que decidir. Tú eres libre, hermano, hermana, y soltero que estás aquí. Tú eres libre de decidir si quieres adorar o no quieres adorar a Dios, si quieres servir o no quieres servir. Hoy tú eres libre de eso. Y tú puedes escoger. Pero recuerda que cuando todos nos presentemos ante el trono de Jesucristo, todos aquellos que recibieron la sangre de Jesús, que se bautizaron en agua, se bautizaron en lengua y recibieron la sangre de Jesús, darán cuentas, dice la Biblia, de todo lo que hicieron aquí en el cuerpo mientras estábamos aquí. Y allá habrán premios, habrán galardones, habrán esto y lo otro. Y allá habrán posiciones. Y muchos se lamentarán de no haber sido del grupo que lo dio todo aquí en la tierra por Dios. Y eso será triste. Y no, pero me salgo de ahí porque no es el tema para hoy. Estamos hablando del tabernáculo que está en el cielo, del que a Moisés le hablaron. Aquí solo estamos nosotros practicando, lo vuelvo a decir, para lo que viene en la eternidad. En lo poco fuiste fiel. Aquí nos cuesta venir a la iglesia. Amén. A muchos hoy les costó llegar a la iglesia por el tráfico. A muchos les costó llegar a la iglesia por X, por Y razón. Otros ya ni llegaron hoy a la iglesia. Amén. Pero la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel y te voy a poner sobre mucho, porque en lo poco, ¿qué es lo poco, hermano? Muchos miran poco venir a una iglesia. Muchos ven poco congregarse en una iglesia. Ay, no, pastor, es que la iglesia suya es muy pequeña, los días de semana no, muy pequeño. El domingo sí ya se ve mejor, pastor, se ve un grupo más grande. Qué bueno, hermano, hermana, nosotros no abrimos iglesia para ti, abrimos iglesia para que se congreguen los que quieren adorar a Dios. Amén, amén. Pero yo te digo algo, cuando estemos delante de Dios no valdrá ni una excusa. Padre, es que al pastor siempre le puse excusas que yo no podía ir a la iglesia por esto y por esto y por esto. Es que yo no podía asistir por esto y por esto y por esto. Pero delante de Dios, Dios le va a decir, pero si yo ordené, allá no va a ser, yo sugerí, yo ordené que estuvieran en mi casa todos los días de mi vida. Y mira, ese grupo que tú ves allá, le va a decir el Señor a esa persona, esos son los que no poco fueron fieles. Siempre estaban en las reuniones, siempre estaban obedeciendo, siempre estaban tratando de agradarme, estaban venciendo aquellas áreas con las que ellos luchaban, porque todos luchamos con más de alguna área, sea carácter, sea sexual, sea de robo, sea de estafas, de todos los tipos de amargura, de ira, de odio, de todo ese tipo. Pero mira, ellos trataron de vencer. ¿Y tú por qué no venciste? Le va a decir el Señor a esa persona. ¿Y tú por qué nunca quisiste ser de ese grupo? Ah, no, Señor, es que era muy difícil ser cristiano. Es que era muy difícil decirle no a esto, a lo otro. Es que era muy difícil. No, discúlpame. Era la decisión tuya decidir si querías o no querías. Y si no, ven, le traigo a este grupo que está aquí y va a traer algunos y van a dar testimonio. Sí, Señor, a mí me costaba, pero algo que yo te pedía era que tú me liberaras, que tú hicieras una obra en mí. Y por amor a esas peticiones, Dios concedía. Entonces, nosotros tenemos que entender que a nosotros nos diseñaron para adorar a Dios. A nosotros nos diseñaron para servirle a Dios. A nosotros nos diseñaron para darle a Dios lo que es de Dios, para darle la gloria, para darle nuestro tiempo. Aún el Señor dejó darle las finanzas, nuestras finanzas, dárselas a Dios. Amén. Pero mucho pueblo decide, no, Señor, esto te voy a dar yo. Si es el tiempo, un día a la semana, si tú quieres. Ok, el Señor, ¿sabe qué? ¿Qué es lo bueno? Que nosotros no estamos viviendo los tiempos de la ley. Porque en los tiempos de la ley, aquel que se rebelaba, aquel que iba en contra de Dios, lo primero que hacían era apedrearlo, quemarlo, matarlo. Si un padre de familia decía, mira,
Mira, Moisés, mi hijo no quiere ir a la iglesia, me falta el respeto. La orden de Moisés, porque era la orden que venía de Dios, era apedréenlo y mátelo, porque ese es un cáncer. Y ahí van a haber más hijos igual que él. Y es de mal ejemplo. Gracias a Dios, nosotros no estamos en esos tiempos. Si no, imagínate cómo estuviéramos. Si no, imagínate cómo estuviéramos. O cómo, aún los pastores, cómo estuviéramos. Pero nosotros no estamos viviendo esos tiempos, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Pero tampoco es para que la volvamos desgracia. Amén. Tampoco es para que la volvamos desgracia. Y entonces entonces como estamos en la gracia y como no caen rayos del cielo y como no nos apedrean en las iglesias porque hacemos tales pecados, entonces puedo vivir como yo quiero y pues igual es mi vida. No. Dios quiere que tú te entrenes en la iglesia, sirviéndole, adorándole, exaltándole, aún en las finanzas, dándole a Dios. Es un entrenamiento aquí entre nosotros, porque es lo que vamos a ir a hacer a la eternidad que viene, a la nueva eternidad, donde el Padre nos quiere llevar y nos quiere meter. Amén. Yo creo que muchos cristianos no entienden qué es la nueva eternidad. Mucho cristiano no entiende que esta tierra la van a destruir. Eso dice Apocalipsis. Será destruida la tierra, nuevos cielos y nuevas tierras. El cosmos entero, lo que miramos, lo van a destruir y harán nuevos cielos, harán un nuevo cosmos y harán una nueva tierra, dice la Biblia. Y ahí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni nada de esas cosas. Ahí sí todo será perfecto, dice la Biblia. Dice Efesios 3:10 en la Biblia de las Américas. Sigamos esta noche. Efesios 3:10 en la Biblia de las Américas. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Dice, lo vuelvo a leer, a fin de que la infinita sabiduría de Dios que está siendo dada a conocer ahora a la iglesia, esta sea llevada a los principados, a las potestades y a las regiones celestes. O sea, a la iglesia de Cristo no va a ir de vacaciones a los cielos. No va a ir pastor, yo pensé que íbamos a ir a estrenar casa nueva allá y vamos a estar ahí en la mansión que Dios tiene, porque el Señor Jesús dijo que y yo iré y haré moradas para ustedes. Y pues yo pensé que iba a estar ahí en mi mansión celestial. Sí, pues moradas tendremos allá en los cielos, claro que sí. Pero habrán trabajos, como dice aquí, de llevar el evangelio a las regiones celestes. Pablo lo está diciendo en Efesios 3:10 en la Biblia de las Américas. Amén. Entonces, habrán nuevas creaciones que Dios cree que Dios tendrá misericordia de ellos e irá y querrá que todavía llevemos el mensaje. Pastor, ¿y quiénes son ellos? Hermano, eso no quedó escrito. Yo quisiera decirte que son los tales, los que viven en tal galaxia, los que viven en Orión, en la Osa Mayor, en la Osa Menor, como habla el libro de Job. Quisiera decirte que ahí es, en esas regiones, en las Pléyades, pero la Biblia no dice dónde. Algo que sí está diciendo aquí Pablo es, y si Pablo lo dice es porque a Pablo se lo dijeron en el tercer cielo y que lo dejara escrito. Amén. Que este evangelio será llevado a las regiones celestes. Hermano, si ni aquí al vecino queremos evangelizar, imagínate, nosotros ir a llevar el evangelio a las regiones celestes y llegar allá con el Padre. Ay, no, Señor. Si allá el pastor Hugo nos forzaba a llevar el evangelio y que me caía mal, que me forzara a ir a evangelizar. Y ahora tú me sales con eso, Señor, que hay que ir a evangelizar también aquí, cuando yo pensé que iba a venir de vacaciones. Hermano, nosotros fuimos diseñados para trabajar en el reino de los cielos. Mire que no dice la Biblia el reino del cielo. Amén. Sino que dice el reino de los cielos. Y pues muchos estudiosos dicen, hay unos que dicen que solo hay 3 cielos, hay otros que dicen que son 10 cielos, porque 3 cielos son los que están apuntados en el Nuevo Testamento y los 7 cielos que están apuntados en el Antiguo Testamento.
Pero, hermanos, sean 3 o sean 10, ahí le dice que vamos a llevar este evangelio a los cielos. Amén. Porque este evangelio será llevado, en este evangelio del reino de los cielos, será llevado a todos lados. Amén. ¿A quiénes? No me vaya a escribir ni me vaya a decir, pastor, y a ver, dígame el texto donde dice eso. No, yo solo te digo Efesios 3:10, que llevaremos este evangelio a esas regiones. ¿Por qué? Porque la misma misericordia que están teniendo con nosotros, la tendrán con esos personajes, con esos seres que Dios creó. Amén. Pastor, yo pensé que era el único que existía. Hermano, tú y yo no somos los únicos. Amén. Hay ángeles, serafines, querubines, magistrados, arcángeles. Amén. Hay principados, potestades, huestes, dice. Hay también los hijos de Dios, dice. ¿Cómo así los hijos de Dios? Y nosotros no somos hijos de Dios. Dice que cuando el libro de Job dice que Satanás se presentó junto con los hijos de Dios a entregar cuentas, dice. ¿Y de dónde venían esos hijos de Dios? Si no está hablando que venían de la tierra. El que venía de la tierra era Satanás. No eran los demás. Los demás venían de diferentes regiones del cosmos. ¿Cuál es el cosmos? El universo, las galaxias que tú ves, ¿sí? Que son millones de millones, según lo que los científicos nos dicen y lo que ellos logran ver y lo que no logran ver y lo que no logran entender. O sea, el Señor nunca dejó de crear. A nosotros nos tienen metido en esta burbuja que se llama tierra y aquí nos tienen esperando el turno de redención para salir de aquí, sea para condenación, porque recuerda que hay un lago de fuego esperando a aquellos que no quieren agradar a Dios, o para redención, para los que sí quisimos adorar al Señor y que sí quisimos hacer las cosas bien. Amén. Recuérdalo. Son cosas que ahí están. Hebreos 9:24. Sigamos en Hebreos 9:24, nueva traducción viviente. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, dice, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Cristo Jesús resucitó, se manifestó a los discípulos, antes de ascender a los cielos. Y les dijo, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, les dejo al Consolador. Y subió para entrar al lugar santo y al lugar santísimo que está en el cielo. Y para presentarse y pedir por ti y pedir por mí, pedir por nuestros pecados, como lo hacía el sumo sacerdote. Cada año el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y pedía perdón por el pueblo. Y si el sumo sacerdote entraba limpio, sin pecado, sin mancha, el pueblo era perdonado. O sea, hasta el sumo sacerdote está hablando, hasta un ministro, un pastor que está hablando y está edificando, debe de estar en santidad y debe de ser consagrado y debe de ser de buen ejemplo para que, pues hoy en día los pecados del pueblo no son perdonados por mí, hermano. Entienda eso. Son perdonados por Jesucristo. Pero en aquel tiempo, en el tabernáculo de Moisés sí era así. Eran perdonados porque el sumo sacerdote salía limpio. Si el sumo sacerdote moría en el lugar santísimo, los pecados no eran perdonados para el pueblo en esa ocasión. Y tenían que esperar un año más para que fueran perdonados. La ventaja que tú y yo tenemos es que Jesucristo quitó la cortina que estaba en el lugar santo, al lugar santísimo, y quitó la cortina para que tú y yo podamos entrar, y no solo hombres, sino que también mujeres, porque mujeres no podían entrar en el Antiguo Testamento, al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, él era el único, de ahí nadie más en el pueblo entraba, solo él, pero ahora podemos entrar todos, sean varones o sean mujeres, y pedir delante de Dios que Él perdone nuestros pecados. Y dice que allá está Jesucristo, el sumo sacerdote, pidiendo por ti y por mí. Amén. Entrar en esa dimensión no es así nomás, hermano. Entender que allá arriba está el verdadero tabernáculo, está la verdadera congregación de los justos, como dicen muchos pasajes. Entender que allá arriba está nuestra verdadera ciudadanía.
Allá de verdad es para allá donde tú y yo vamos. Amén. No te enamores de las cosas de la tierra. Qué bueno que Dios te permite tener riquezas, que te permite tener trabajo, que te permite ganar tal sueldo, tal salario. Qué bueno, en la medida en la que cada quien Dios va prosperando y Dios quiere que tenga. Qué bueno, pero valora la salvación que te han dado. Valoremos la salvación que nos han dado, porque es una salvación, hermano, que a muchos allá afuera, por más que tú y yo les hablemos de Jesucristo, no la quieren. No quieren entender que hay un reino en los cielos. No quieren entender que quién es Jesucristo. No quieren entender quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Y se burlan de ti y se burlan de mí. Y nos dicen fanáticos, locos, panderetas. No sé cómo le dirán a usted acá, pues, pero nos dicen que estamos locos. Que estamos locos. Sí, yo digo, sí, estamos locos por Cristo. Porque ¿quién viene un martes en la noche a congregarse cuando hay mil cosas que hacer en una casa o en un negocio? ¿Quién viene un día viernes cuando hay 1000 cosas que hacer en otros lugares? ¿Quién viene un día domingo cuando mucho lo que hacen un domingo es descansar? Sí, estamos locos, pero locos por Jesucristo. Locos por agradarlo a Él, por gozarnos delante de su presencia, por entender que nosotros no somos cualquier cosa. Y fuimos diseñados para alabarlo a Él. Amén. Dice Apocalipsis 14:17. El código real lo dice así, Apocalipsis 14:17. Dice, y del tabernáculo que está en el séptimo cielo. Mire que esta versión dice que hay un séptimo cielo. Y pues habría que estudiar cuántos cielos hay y muchos dicen que hay 10 y yo pues te digo sí, hay 10 cielos, pero hay que entender cómo es que funcionan todas esas fases que Dios dejó y que Dios diseñó esas estructuras. Y dice, y del tabernáculo que está en el séptimo cielo salió otro malaje, dice, otro ángel, teniendo él también una hoz afilada. O sea, allá arriba hay ángeles sacerdotales. Hay ángeles sacerdotales. Hay ángeles que los traen a esta dimensión para ayudarnos. Amén. Pero recuerda lo que dice aquí, que el tabernáculo que está en el séptimo cielo. O sea, allá también hay, aquí te estoy dando los versos donde dice que allá arriba está lo que tú y yo hacemos hoy aquí. Tenemos alabanza, allá arriba hay alabanza. Tenemos hermanos sirviendo en tales áreas, allá arriba también hay ángeles sacerdotales sirviendo en tales áreas. Allá hay sumo sacerdote, que es Jesucristo ahora, el único y será por siempre el único sumo sacerdote. Allá arriba hay sacrificios todavía. Recuerda que en la tribulación dice, cuando de la humanidad ya no subieron más a adoración de la tierra, dice que tiraron el altar del incienso, o el incensario, perdón. Lo tiraron, dice, a la mitad de la gran tribulación a la tierra, porque ya no iban a haber más sacrificios en el cielo. Pero eso lo tiran desde el tercer cielo para acá. Y entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no somos humanos o a saber quién nos hizo, o a saber de dónde venimos, o de qué existimos. Sí, hay un Dios, yo creo que hay un Dios, y es un Dios que es muy bueno conmigo, sí, qué bueno. Pero recuerda que no solo es para que sea bueno contigo y conmigo, sino que es para que doblemos nuestras rodillas delante de Él y lo adoremos, le alabemos y seamos fieles. Porque el día que Dios quiera, hermano, y de verdad yo no derramo juicio ni hablo palabras para maldecir a alguien, pero el día que Dios quiera, nos borra de esta tierra. El día que Dios quiera, te quita lo que tiene. Ay, pastor, usted lo que está diciendo. Y no lo hizo con Job, pues. Job era un adorador. Dios le dice a Satanás, cuando llegó a presentarse, le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Sí, pero porque tú le das dinero, le dijo Satanás. Sí, pero porque tú lo tienes enriquecido. Sí, pero porque tú le tienes hijos, le tienes propiedades. Y le habló sobre todo de lo financiero. Sobre todo le habló de lo financiero. Y entonces Dios le dijo, tócalo, quítale lo que tiene. Eso sí,
no lo mates, no le quites su alma, no lo mates, no lo mates. Y vino Satanás y en un día le mató sus hijos, sus 10 hijos. En un día perdió todo su ganado. En un día perdió todo lo que él tenía. En un día. Y eso que era alguien que estaba haciendo las cosas bien. Imagínate si hubiera estado haciendo las cosas mal. ¿Verdad? O sea, Dios, a pesar de, nos prueba. Yo le decía ayer a mi esposa, mira mi amor, Dios prueba al quien quiere probarle. Mira a Daniel. ¿De qué lo señalan mal a Daniel? ¿De qué? ¿De qué señalan mal a Daniel? Ahí léelo en tu casa, todo el libro de Daniel. ¿De qué lo acusan a Daniel? De nada. Daniel no dice que se fue a contaminar con mujeres. Daniel no dice que se contaminó con el vino de Babilonia. Daniel no dice que se arrodillaba ante la idolatría y todo eso que había en Babilonia, no. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amén. Pero a pesar de él haber propuesto en su corazón no contaminarse, fue metido en el foso de los leones. Amén. Fue metido en el foso de los leones. Y lo metieron y Dios lo guardó, eso sí. Pero no por dar un buen ejemplo, no por ser un buen hombre, no por ser un buen ministro, no por ser un buen ejemplo en la gente de su generación. No por eso Dios dejó de probarlo. No, Dios lo probó y Daniel salió aprobado. Cuando el rey llegó, le dijo: Daniel, al Dios que tú sirves. Mire cómo le dice: un impío, un inconverso, alguien que no tenía noción de quién era Dios. Al Dios que tú alabas, al que tú sirves, le dice. ¿Sí? O sea que le servía Daniel a Dios. Al Dios que tú sirves y delante de quien tú estás, le dice. O sea, tú te presentas delante de la presencia de Dios y estás en el lugar santísimo con Él. Está diciendo: ¿te ha podido librar? Y Daniel le dijo: sí me libró. Sí me libró. Y es que, hermano, hermana, las pruebas vienen, las pruebas están. Es que, pastor, por eso no quiero servir en la iglesia, dicen muchos. Porque es que ahí está el hermano cae mal. Ahí está el hermano hacha, no sé cómo le dirán, ¿verdad? Ya ustedes son muy expertos para poner apodos muchas veces, ¿verdad? Ahí está el hermano que le gusta jugar al ahorcado, pastor, la ahorca uno, ¿sí? O le hace la llave del diácono, o está ahí el hermano que le echa cera al piso, ¿verdad? Como me contaba una vez un hermano, le echa cera al piso para que uno se caiga, pastor, y es mala onda, no. Mira, sepa algo, tú vienes a la iglesia para convivir con el cuerpo de Cristo y para ser probado. Y para ser probado tu carácter. Para que tu carácter sea probado. Siempre va a haber quien te diga: eso que vos haces no sirve. Ay, vos, a vos quién te enseñó a barrer así. Así no se barre. Vos como que no tuviste nana, no tuviste tata que te enseñara. Y empiezan muchos hermanos a humillar y a ofender. Pero lo que tiene que hacer esa persona: ay, qué ignorante el hermano. No ha aprendido a amar. No ha aprendido a tener misericordia. Pero ya Dios le enseñará. Ya Dios hará algo en él. Ya Dios actuará en él. Y eso es lo que Dios quiere. Con ese pensamiento tú y yo salgamos de la iglesia. Pero no como hacen muchos. Salen peleando y dicen: no, a esa iglesia no vuelvo. Porque en la iglesia no tienen misericordia de uno. Las iglesias solo son para pelearse. Las iglesias solo son para dividirnos. Y las iglesias aquí, las iglesias allá. Cuando la Biblia dice: amaos y soportaos los unos a los otros. Amén. Dice Isaías 40:22. Es temprano todavía. Isaías 40:22 dice, nueva traducción viviente: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes, dice. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. ¿De qué está hablando aquí? Para empezar, muchos dicen que la tierra es plana, ¿sí? Que la tierra es plana
Y pastor, usted no ha escuchado la teoría de la tierra que es plana. Y yo le digo a esos hermanos cuando me escriben y me dicen esas cosas, hermano, tú no lees la Biblia. La Biblia dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Y pues si la Biblia dice que la tierra es un círculo, pues yo creo que es un círculo. Pastor, pero es que no es lógico que unos estemos en el día arriba y otros en la noche estamos abajo. ¿Y cómo es posible que nadie se cae? Pues ese es el milagro que Dios hace en frente de nuestros ojos. Y tú y yo no lo miramos. Y todos los días miramos ese milagro. Que los que están abajo no se salen de la tierra y no se caen. Y ellos siempre están parados como estamos tú y yo ahorita. Amén. Capaz ahorita estamos de cabeza nosotros. Porque el sol no nos está dando, o estamos tal vez de lado y no nos estamos yendo de lado. Esos son los milagros que Dios hace y la gente no lo ve, no lo entiende. Amén. Amén. Dios hasta en esas cosas nos hace ver que la tierra es un milagro, que todo está aquí, aunque estemos al revés, de lado o como estemos. Es un milagro el que ocurre día a día. Que no nos salgamos de la tierra, que no flotemos, que no es lo otro. Pero dice aquí, le parece saltamontes, se despliegan los cielos. Dice que se despliegan los cielos, dice, como una cortina en todo el cosmos. Aquí está hablando del cosmos. ¿Qué era el tabernáculo, hermano? Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Pero en el lugar santo y en el lugar santísimo habían cortinas, ¿verdad? ¿Sí? Habían cortinas que cubrían las paredes y cubría el techo. Y todo eso estaba bajo cobertura. Pero dice aquí que despliega los cielos en todo el cosmos, como que hubiera una gran cortina así. Y ahí estuviera el templo de Dios. Amén. De eso está hablando Isaías. Isaías solo está parafraseando lo que ve. Porque lo llevaron al tercer cielo, lo llevaron a ver todas estas cosas. Y pues no entendía lo que miraba. Dice, esto es como el tabernáculo que hizo Moisés. Eso es lo que él está diciendo. Y despliega los cielos como una cortina y hace con ellos como su carpa, dice. ¿Sí? Y hacen ellos como su carpa. Dice Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Mire, las parábolas no solo son por ser parábolas. Le voy a dejar ese tip, ese chivo, como usted le quiera decir. Las parábolas no solo son por ser parábolas. Jesús cada vez que dijo una parábola, Jesús estaba hablando de las cosas que ocurrieron en las creaciones anteriores, en la eternidad pasada. Entonces, lo que Jesús hizo cuando escribió las parábolas fue narrar cosas que sucedieron en eternidad pasada. Eso es lo que hizo con cada parábola. Y entonces habría que estudiar y entender cada parábola qué es lo que está diciendo. Porque en la parábola del semilla, del sembrador, ¿qué fue lo que dijo? Que Jesús sembró, dice, la buena semilla. Pero también el enemigo, Satanás, también sembró la mala semilla. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué? ¿En dónde sucedió eso? Bueno, esas cosas sucedieron desde la eternidad pasada. Y entonces las parábolas nos están hablando de todas estas cosas. Y aquí lo que está refiriendo esta parábola con este verso que está iniciando es que a Jesús le dieron el reino. A Jesús le dieron todo. Él es el sumo sacerdote, pero él también es el rey de todo el cosmos y de todo lo que tú y yo miramos desde aquí, lo poco que podemos ver desde la Tierra y aún los telescopios que la NASA tiene y algunas otras instituciones. Y todo eso lo gobierna Jesús, dice su palabra. ¿En dónde? En Mateo 25:1 lo está diciendo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al novio, porque el novio es el dueño de todo. Amén. Entonces, podemos decir esto. La tierra, podemos decir que es el atrio. Sí, como hay 3 cielos, ¿verdad? Este es el primer cielo, el que miramos aquí arriba, donde andan aviones y todo, y podríamos decir que ese es el primer cielo. La tierra es el atrio. El lugar santo, podríamos decir que es el cosmos. Lo que está afuera, los planetas, donde está el sol y todo eso, ese es el cosmos. Pero el tercer cielo
es donde está el lugar santísimo. Y ahí es donde está el Padre, el Hijo y aún el Espíritu Santo. Amén. Al primer cielo se le llama Ouranos. Ouranos. Al segundo cielo se le llama Mesouranos. Y al tercer cielo se le llama Epouranos. Y ahí en el tercer cielo es donde Dios tiene el templo, donde Dios tiene el tabernáculo, el original. Ahí es donde el Padre quiere que tú y yo regresemos una vez más. Hermano, yo pienso, esos son mis pensamientos. Es cansado amanecer día a día, ¿verdad que sí? Ay, otra vez madrugar, ir a trabajar, otra vez comer, otra vez dormir, otra vez bañarme, dirá alguien, ¿verdad? Que los que no le gustan bañarse, hoy otra vez me tengo que bañar hoy, y otra vez tengo que hacer eso, hoy tengo que ir a hacer pagos. Y hermano, es una rutina que de verdad ya aburre. ¿Sabes cuándo para mí, y desde niño ha sido así? ¿Sabe cuándo para mí ha sido algo distinto? Cuando yo vengo a la casa del Señor. Y eso yo lo he vivido desde niño. Cuando yo vengo a la casa del Señor, yo me he salido de toda la rutina que está afuera, de todo lo que está allá afuera. Y cuando estoy en la casa del Señor, aprendí que qué lindo es sentir la presencia del Señor. Qué lindo es llorar. ¿Hace cuánto tú no lloras en la presencia del Señor? Ay, pastor, no recuerdo. Creo que como hace 30 años. Ay, santo Dios. No recuerdo, pastor. Yo creo que la última vez que lloré fue cuando enterré a un familiar. No, hermano. Dios quiere que cuando vengas a la casa de Él, vengas a llorar. Pero no porque andas haciendo un pecado. Porque muchos los miramos ahí arrodillados, llorando, sea en la silla, seas aquí al frente, donde sea. Los miramos ahí, pero están llorando y uno dice, que gloria a Dios, el Señor lo está visitando. No, hermano, es el remordimiento del pecado. Muchas veces no confundamos eso con la gloria de Dios, con el remordimiento de alguien que no sale de un pecado. Dios quiere que esa persona salga del pecado, claro que sí. Pero qué lindo es venir a la casa del Señor con manos limpias. Qué lindo es venir a la casa del Señor sintiendo algo nuevo, que se sale de la rutina diaria que llevamos afuera, que se sale de lo común, que se sale de los estudios, que se sale del trabajo, del negocio, que se sale de los pleitos de familia. Y aquí nos arrodillamos y sentimos como un fuego entra en nosotros y sentimos la presencia de Dios, y eso no tiene precio. Y allá será así en la eternidad, dice la Biblia. Y allá estaremos con Él. Segunda de Crónicas 12:1. Segunda de Crónicas 12:1 dice, mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, dice Pablo. Si fui en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Y Pablo está diciendo, yo fui al tercer cielo. Yo fui allá, dice. Y fui llevado, dice. Y allá miré todo lo que hay. Y Pablo por eso se enojaba. Cada vez que llegaba a un lugar, Pablo se enojaba. Porque Pablo llegaba diciendo, yo vengo a ustedes a enseñarle las cosas del reino de los cielos. Pero me encuentro con gente que apenas todavía toma leche. ¿Sí? ¿Se acuerda que Pablo lo dice? Y ahora, ¿qué hago con la gran revelación que Dios me dio allá en el tercer cielo? Y ahora lo que tengo que hacer es decirle, hermano, deja de pecar. Hermano, deja de mentir. Hermano, ya no odies. Hermano, eso es leche. ¿Sí? Eso es leche. Esos temas ya para nosotros son leche. Porque que nos hablen de que dejemos de pecar después de ser cristianos de 20, 30, 40, 50 años, eso ya es leche. Ya sabemos que debemos dejar de pecar. Y el apóstol Pablo quiere que nos metamos a esos misterios. Que nosotros no venimos de un mono, hermano. Cara de mono tendrán algunos que es distinto, ¿verdad? Sí. Pero nosotros no venimos de un mono. Nosotros no venimos del Big Bang famoso, que muchos científicos dicen que de ahí venimos, de una explosión, que una estrella
Y de eso, pues entonces, ¿quién creó la estrella? ¿Quién creó la explosión? Y total que nunca llega a nada. A nosotros nos creó el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y nos crearon para que regresemos a casa y regresemos a adorarlo a Él para siempre. Pero muchos cristianos hay que darle leche. Hermano, ya no camines en el adulterio, hermana. Soltero, ya no camines en la fornicación, ya no camines viendo pornografía, ya no camines viendo ya no te prostituyas. Que hermano, ya no le robes a nadie, deja de estar estafando, ya no andes sacando nada al crédito que no puedes pagar. Y hermano, aprende a amar. No tengas esas raíces de odio, de ira, de contienda en tu vida. Y eso es leche. Esos temas ya no deberían de existir entre nosotros. Pero sin embargo, dice Pablo, yo me encuentro con una iglesia que hay que seguirle predicando. Me encuentro con una iglesia que hay que seguirle enseñando que hay que ofrendar y diezmar. Me encuentro con una iglesia que hay que enseñarle que a Dios se le da lo que es de Dios como debe de ser. Me encuentro con una iglesia de que tengo que enseñarle a que se congreguen. Cuando nosotros ya deberíamos de estar en la etapa de una novia adulta, solo esperando que toquen la trompeta y ser arrebatados. De esas cosas está hablando Pablo. Pero me tengo que empezar de nuevo, dice Pablo, a enseñar a la gente que tiene que darle a Dios lo que es de Dios. Tengo que enseñar a la gente que se amen los unos a otros. Y ahí empieza a narrar el apóstol Pablo muchos pasajes donde le dice a Sintique y a Evodia, le dice, no se odien, ámense. Y empieza a enseñar muchos puntos doctrinales, Pablo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Y aquí la palabra mundo, ya lo enseñábamos unos días antes, es la palabra cosmos. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, a todo lo que ha creado, a todo el universo. No solo amó a los humanos, a todo lo que hay en el cosmos. Y nosotros tenemos esos trabajos de ir a predicar este evangelio. ¿A dónde? No dice la Biblia. ¿A qué regiones? No dice la Biblia. Pero nos crearon para alabar, para servir, para adorar, para darle a Dios lo que es de Dios. Para eso nos crearon. Yo te digo, aquí esto solo es un ensayo. Aquí miramos músicos, diáconos, hermanos de multimedia, miramos hermanos en el área de niños, miramos hermanos en el área de jóvenes, miramos hermanos para que no se me escape ni una área, ¿verdad? Discipuladores, Bernabé, miramos hermanos en evangelismo ahora, matrimonios, y a todos los miramos sirviendo, pero eso también existe en los cielos, dice la Biblia. Porque allá también está la congregación de los justos, y allá también se adora, y allá también se le sirve al Padre. Y yo te digo, vámonos en esta noche pensando que nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos de allá, del cielo, de la Nueva Jerusalén. Y allá está el verdadero tabernáculo, y allá está el verdadero templo, donde allá adoraremos para siempre a nuestro Dios. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor. Te bendecimos con todo nuestro ser y corazón, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor. Queremos honrarte en todo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú cambies nuestros pensamientos, que tú cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de caminar, Señor. Que tú guardes todas esas cosas, Señor. Ayúdanos a ser libres, Padre. Ayúdanos a entender este misterio, Señor, que está escrito en tu palabra, Señor, y por lo cual, Señor, nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos de allá, de las regiones celestes, Padre. Nosotros somos de allá, Señor, de allá venimos y allá volveremos a tu casa una vez más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, te suplico que tú nos perdones, nos limpies de todo pecado, de toda iniquidad, y tú nos ayudes a salir de esta tierra en el orden que tu palabra dice, Señor.
que podamos regresar a casa, Señor,